Buenos días, Dios me los bendiga a todos grandemente. Good morning, God bless you, everyone. Le damos la bienvenida a su iglesia Calvary Chapel Hermosillo. Gracias por estar aquí. We welcome you to your church, Calvary Chapel, Hermosillo. Gracias por acompañarnos a estudiar verso a verso la fascinante palabra de Dios. Thank you for joining us to study verse by verse the fascinating word of God. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios bíblicos a través del libro de Génesis. Today we will continue with our verse by verse Bible study through the Bible of Genesis. Y hoy vamos a ver la historia de cómo es que José, el esclavo soñador, And we are going to see the story of how Joseph, the dreamer slave, va a pasar de ser esclavo a ser uno de los grandes principales de una gran nación. goes from being a slave to becoming a leader or a great nation. Esto de cárceles me recuerda la historia no tan cierta de Josué y de Diló. So this about talking about prison. Remember a story of Dilo and Josué. Josué y Diló estaban presos en la cárcel. Dilo and Josué was in prison, Y un día Diló se le acerca a José y le dice, ¿por qué estás aquí? Le dice, and then Dilo asked Joseph, Josué, "Why are you here?" que no me dejan salir. Le dice. Because they don't let me out. Muy bien. Hermanos, en la pantalla pueden mirar el título del sermón y también el texto de la Biblia que vamos a estudiar. And the screen you can see the title of the sermon. El título del sermón y tus notas es De la cárcel al palacio. The title of the sermon in your notes is From Prison to Palace. De la cárcel al palacio. From Prison to Palace. Y el texto principal se encuentra en el libro de Génesis capítulo 41 versículos 37 al 57. And the main text is found in the book of Genesis chapter 41 verses 37 to 35. Esta historia está llena de principios y lecciones para nosotros como cristianos. This story is full of principles and for our lives as Christians. Así que nos vamos a enfocar en 3 lecciones acerca de este pasaje. We are going to focus on 3 lessons about this passage. 3 lecciones para aplicar a nuestras vidas. 3 lessons to apply in our lives. Por lo tanto, vamos a orar juntos, mis hermanos. Dispongan de su corazón para orar al Señor. So let's pray together and set your heart to pray to the Lord. Padre, agradecemos la oportunidad que nos da de poder estar aquí, mi Dios, para estudiar tu palabra. Father, we thank you for the opportunity to be here and study your Bible. Te pedimos, Padre, habla tú a nuestras vidas. We ask you to talk to our lives. Nos presentamos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de ti. We present in front of you recognizing our need from you. Te pedimos que sea tu palabra cambiando, transformando nuestros corazones. And we ask you to your word change our minds and hearts. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. We Amén. ask in the name of Jesus Christ. Amen. Amén. Muy bien. Por favor, acompáñame en tu Biblia o tu aparato electrónico en Génesis capítulo 41. So join me in your Bible in Genesis 41. Vamos a estudiar nuestro estudio verso a verso leyendo el versículo 37 al 44. We are going to study verse by verse, starting with verse 37. Génesis 41, versículo 37 al 44. Genesis 41, verses 37 to 44. Para los que de habla inglés, nos van a seguir en la lectura junto con el tiempo que leemos en español. And for those that speak English, please follow us as we read in Spanish. Dice verso 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y le pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Muy bien, recordemos que José estaba en la cárcel cuando Faraón
el faraón de Egipto había tenido estos dos sueños que le habían perturbado. Let's remember that Joseph was in prison when the Pharaoh of Egypt was having these two dreams that is disturbing. Faraón tenía muchos súbditos, tenía muchos siervos, sacerdotes, magos, sabios, todas estas personas que se enfocaban al servicio religioso y se enfocaban pues al consejo del faraón. Pharaoh had many subjects, among them priests, magicians, and wisdom men. Pero entre todos ellos no había un hombre con el Espíritu de Dios en él, así como lo era José. But among all of them, there was no man with the Spirit in God. Esta es la primera ocasión que se describe en la Biblia que se habla de una persona con el Espíritu de Dios en él. This is the first occasion in the Bible that speaks of a person with the Spirit of God. Faraón acababa de conocer a José. Pharaoh had just met Joseph. Y José le interpreta los sueños a Faraón que lo tenían todo asustado. And Joseph interpreted the dreams to Pharaoh that had him puzzled. Dios le confirmó a Faraón en su corazón que la interpretación de los sueños de José era la correcta. God confirmed to Pharaoh in his heart that the interpretation of Joseph's dream was correct. Pero no solamente eso, sino que además de interpretar los sueños, Dios le reveló a José las instrucciones para que Egipto fuera el centro de abastecimiento de alimentos de toda esa región. But not only interpreted the dreams, God revealed to Joseph instructions to Egypt to the food supply center for the region. ¿Por qué es que Dios le da esta instrucción? Porque iba a haber una hambruna extrema que se iba a presentar después de 7 años de abundancia de producción en la tierra de Egipto. And why God showed this because God did this because an extreme famine would occur after 7 years. José le da esta instrucción a Faraón para coordinar la logística y el resguardo de alimentos para sobrevivir a la hambruna, para que pudieran pasar estos 7 años malos que iban a tener. Joseph instructed Pharaoh to coordinate logistics and food storage to survive the famine. Ahora, José no se promovió y dijo, yo soy el mejor, yo soy el único, yo soy cómo hacer las cosas. No, él no dijo eso. Joseph didn't promote himself or say I'm the only one or the best of this. José solamente fue fiel al mensaje, en transmitir el mensaje que Dios le había dado a Faraón. Joseph was only faithful to God in transmitting the message that God gave him. Y esto es algo que debemos de grabar en nuestro corazón. Pongan atención, cristianos. And this is something we must engrave in our hearts. Nuestro trabajo como cristianos es ser fiel a entregar el mensaje que Dios nos ha encargado. Our job as Christians is to be faithful in delivering the message that God has instructions. Se los voy a repetir una vez más. Nuestro trabajo como cristianos es ser fiel en entregar el mensaje que Dios nos ha encargado. Our job as Christians is to be faithful to deliver the message that God has instructed. Nuestro Señor dijo, ve por todo el mundo y anuncia el evangelio a toda criatura. Our Lord said, go into all the world and announce the gospel to every person. Sí, a todos. Yes, to everyone. A toda criatura, a toda persona. To every creature, to every person. Sin importar en dónde se encuentre. No even matter where they are. Sin importar su estatus social. It didn't matter his economic status. A toda criatura debemos de llevar fielmente el mensaje del evangelio. To every creature we must bring the message of the gospel. Debemos de ser fieles en toda circunstancia y en todo lugar. We must be faithful in all circumstances and in all places. Y recordar que si nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando al Dios de los cielos que nos envió para llevar este mensaje. And remember that if they reject us, they are not rejecting us. They are rejected the God of heaven. Dicho esto, regresando al texto, miren cómo respondió Faraón a José conforme a la recomendación. Vamos a leer de nuevo el versículo 37 y 38. And look how the Pharaoh responded to Joseph according to his recommendation in verses 37 and 38. Después de que le dijo José lo que tendría que hacer para salvaguardar Egipto, versículo 37 y 38 nos dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Me encanta esto porque Dios les dio el favor a José ante los ojos de los incrédulos que lo rodeaban.
God gave Joseph favor in the eyes of the unbelievers around him. Este faraón incrédulo, recuerden bien, ellos no creían en el Dios de Israel. Este faraón incrédulo miró el poder de Dios vivo y verdadero obrando a través de José. This unbelieving Pharaoh saw the power of the living and true God working and speaking to Joseph. Wow, ¿verdad? Qué testimonio. What a testimony. Sí, esto nos lleva a una gran lección, mis hermanos. And this leads us to a great lesson Esto nos llega a una gran verdad para nosotros. and a truth for us. Para que nosotros podamos ayudar a otras personas a salir de la cárcel que es el pecado, a la cárcel del mundo, lo que es la cárcel de la vida separada de Dios. Mis hermanos, tenemos que mostrar a las personas, mostrar quién es nuestro Dios. To helping people to get out of the prison of sin, condemnation, to show God to others, we must live in the Spirit. Para mostrar a Dios a los demás, debemos de estar viviendo en el Espíritu. To show God to others, we must live in the Spirit. Y mostrar a los creyentes, a los no creyentes, que el Espíritu de Dios está en nosotros. And show no believers that the Spirit of God is in us. No que seamos, y eso que es cristiano, no, mira, es que Él es así porque es cristiano. We must show that we are like that because we are Christians. Así que esto nos lleva a nuestra primera lección de este pasaje. So this brings us to our first lesson of this passage. Al igual que José, debemos de estar llenos del Espíritu de Dios. As Joseph, we must be filled with the Spirit of God. Lección número 1 de este pasaje, debemos de estar llenos del Espíritu de Dios. Lesson number 1, we must be filled with the Spirit of God. Hay muchas razones y hay muchas ventajas al estar lleno del Espíritu. There are many reasons and benefits to being filled with the Spirit. De hecho, el Señor, si te fijas, nos demanda a que no nos embriaguemos. Esto es hablar refiriéndose al vino. That the Lord demands us that we not get drunk when referring to wine. Y nos dice, en vez de emborracharse, mejor sean llenos del Espíritu de Dios. And even to be drunk, we have to be filled with the Spirit. Debemos entender lo siguiente. We must understand that either O te llenas de la basura del mundo o te llenas del Espíritu de Dios. you fill yourself with the garbage of the world, or you fill yourself with the Spirit. Tú decides, o te llenas de la basura del mundo o te llenas del Espíritu de Dios. It's your decision to be filled with yourself with the garbage of the world, or with the Spirit. Porque si estás lleno del Espíritu de Dios, simplemente estás alimentándote en Él. Estás alimentándote, reforzándote en el poder del Señor, en su palabra, en su presencia. Because if you are filled with the Spirit, you are feeding your spirit from the Lord. Y el resultado es que tú vas a hacer las cosas que a Dios le agradan. And you are going to do the things that please God. En cambio, si te llenas de las ideas del mundo, vas a hacer las cosas que son agradables a la carne y que son agradables al mundo. If you fill yourself with the ideas of the world, you will do things that please into the flesh. Y las cosas que son agradables al mundo son agradables a Satanás. And the things that pleasing to the world, they are pleasing to Satan. Así que hay dos opciones solamente. There are two options. Como cristianos tenemos la tarea de ser luz en medio de esta generación maligna y perversa. As Christians, we have our task to be light in this world. La maldad y el pecado, mis hermanos, sobreabunda y no necesito darles detalles, solo necesitamos solamente mirar, echar un vistazo a nuestra sociedad y podemos darnos cuenta de qué tan mal están las cosas. We just have to look to the society and look how the bad are the things outside. Por eso Dios nos llama a predicar las buenas nuevas. That's because the Lord commands us to bring the gospel Y que podamos vivir una vida llena del Espíritu. and live a life filled with the Spirit. ¿Para qué quiere Dios que nosotros prediquemos su palabra? Why God wants us to bring the gospel? ¿Para qué quiere Dios que nosotros seamos luz en medio de esta generación que lo rechaza? Why does God want us to be light in this world that rejects God? Mira cómo el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 16 nos habla el propósito de por qué el Señor nos manda a predicar la palabra de Dios. Look how the Lord explains us in the book of Matthew chapter 5 verse 16. Dice versículo 16, Mateo 5, 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De lo contrario, mis hermanos, si nosotros, lo que quiere el Señor es que nosotros podamos ser ese testimonio para que las personas puedan conocer a Dios a través de ti. What the Lord wants is that we can be a testimony and the people know God through us. Y si tú estás viviendo estás llenándote del Espíritu de Dios, vas a poder ser efectivo para mostrar quién es Dios en tu vida. And if you are being filled with the Spirit, you're going to testify who is the Lord in your life. De lo contrario, si te llenas del mundo, vas a ser tropiezo para las personas. And if you are being filled with the Word, you're going to be Un mal ejemplo para las a personas. bad example for others. Esto es algo interesante. Es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio. This is our responsibility and our privilege. Así que continuando con nuestro estudio, miramos que Faraón puso a José a cargo y ahora es el segundo con más poder en el reino. And Pharaoh put Joseph in charge, and now he's the second in command in the kingdom. Recién miramos esto, ¿no? ¿Y qué significa? Que en un solo día, José de despertar en su celda, ahora sale de la prisión y se va al palacio del faraón. That means that in just one day, Joseph went from the prison cell to just Pharaoh's palace. En un solo día es un esclavo más, pero en este nuevo día ahora es uno de los hombres más poderosos de la tierra. And just one day, Joseph went from being a slave to the second most powerful man on earth. José pasó de estar soñando dormido a vivir su sueño despierto. Joseph went from dreaming to starting to live his dream. Pero aquí está lo importante. Quiero que noten algo. But here's the important thing I want you to know. José estaba listo cuando todo esto pasó. Joseph was ready when all this happened. José estaba listo cuando Dios estaba listo para abrir la puerta para José. Joseph was ready when God was ready to open the door. Estaba listo para hacer este gran cambio, este gran movimiento en su vida. He was ready to make this change, to make this big move. Entonces, ¿por qué José estaba listo aquí? ¿Tú sabes? So why was Joseph ready? José estaba listo porque se había preparado y había entrenado mientras era un esclavo y era un prisionero. Joseph was ready because he was prepared and trained while he was asleep. José estaba listo para salir de la cárcel y entrar al palacio. Joseph was ready to live at the prison and enter the palace. Estaba listo para dejar de soñar y vivir su sueño. He was ready to stop dreaming and live his dream. Amigos, la vida puede ser difícil Life can be difficult. y el proceso que estamos pasando puede que sea necesario para prepararte para que estés listo. And the process you are going through maybe be necessary for you to be ready. Para que puedas salir de un lugar y entres al lugar de bendición o al lugar de los sueños que el Señor tiene para ti. And leave one place and enter the place of your dreams of blessing. Iglesia, mis amigos, tenemos que entender lo siguiente, sea cual sea la situación o la circunstancia el día de hoy, una cosa es segura, estamos en constante capacitación preparándonos para lo que viene. One thing we always have to remember is whatever your situation or circumstance today is, one thing is for sure, we are constantly training. Dios nos está probando y está entrenándonos ahora mismo. God is testing and training us right now. ¿Para qué? Para que podamos estar listos. So you can be ready. Para cuando llegue ese gran día, esa gran oportunidad, esas nuevas puertas abiertas, When that big day, that opportunity, those new open doors, podamos atenderla y estar listos para lo que el Señor va a poner en nuestras vidas. so we can attend them and we can be ready. Entonces, aquí volviendo a nuestro texto, en el versículo 42, podemos ver que algunos de los dones o regalos que Dios que Faraón le dio a José, pues le dio un anillo, le dio una túnica nueva, una cadena de oro, o sea, lo puso como rey, ¿verdad? So here in verse 42, we see some of the gifts that Pharaoh gave Joseph, who was a ring and new robe and gold chain. El anillo, mis hermanos, era la expresión de la autoridad del faraón. The ring was the expression of the Pharaoh's authority. Así como para los casados, traes un anillo, que estás casado, ¿verdad? As for those who are married, that it's the expression of the Pues el anillo
del faraón era un anillo particularmente que se notaba bastante y era la autoridad. Él podía poner su sello con ese anillo, decir, yo tengo el poder sobre todo. And the Pharaoh's ring shows that he has the power. Así que ahora él tenía esa autoridad. Una vez estaba usando los grilletes, ¿verdad? De una celda, ahora usaba una cadena de oro. Now Joseph had the authority. Once he wore the shackles of the prison, now he had a Pharaoh's ring. Así es como obra Dios de una manera sobrenatural, contracorriente del sentido común. This is how God's work in a supernatural way against common sense. Continuemos nuestro estudio verso a verso. Leamos juntos los versículos 45 al 49, por favor. Let's continue reading verses 45 to 49. Dice, y llamó Faraón el nombre de José Savnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo y a sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar, porque no tenía número. Qué interesante, ¿no? Dice, leemos en el versículo 27 que pues en el versículo 45, disculpen, que José recibió un nuevo nombre del faraón. And here in verse 45 we read that Joseph also received a new name from Pharaoh. El nuevo nombre de José, ¿cuál era? Verás. El nuevo nombre de José era Savnat Panea. Joseph's new name was Savnat Panea. Si quieren ponerle un nuevo nombre a sus hijos, ya saben, al próximo hijo pueden ponerle Savnat Panea. If you want a new name for put a name at your child, you can use. Estoy seguro que ese nombre en esa cultura era un nombre de privilegio, que pues era de autoridad, que no de distinción. I think the name in that culture it could be a name of authority. Pero yo creo que José dijo, ¿sabes qué? No, llámame José, todo bien, ¿verdad? But I'm sure with that name, Joseph just like told me. Joseph. Ahora también leemos que a José se le entregó una mujer egipcia y ahora va a tener una familia, José. And we can see that Joseph received a wife. Entonces, en este momento de su vida, José ahora es el segundo hombre más importante con mayor poder en el mundo. So at this point of his life, Joseph is now the second most powerful man in the world. José nunca vio venir esto. Joseph never saw this coming. Mas, sin embargo, él era fiel. But he was faithful. Él amaba a Dios. He loved God. Y estaba listo para el gran día, para el cambio de José. And he was ready for the big day of change for Joseph. Y este es un recordatorio que nos alienta a todos nosotros que cuán rápidamente pueden cambiar las cosas en la vida del pueblo de Dios. And this is an encourage reminder to us that how quickly things can change in the life of El día anterior José estaba prisionero, ahora es el segundo con el mayor poder en Egipto. The day before Joseph was prisoner, now he's the second in command in Egypt. Y amigos, créanme que Dios puede hacer esto también el día de hoy con nosotros. Puede hacerlo con nosotros de una manera que nosotros ni siquiera podemos imaginar. And today can still do the same with you and Dios puede sacarnos de la situación en la que estamos, pero debemos de estar listos. God can get you out of that situation, but you must be ready. ¿Saben? Porque muchas veces nosotros, hermanos, nosotros mismos, en ocasiones nos mantenemos cautivos en la cárcel que nosotros mismos creamos. Because we ourselves sometimes remain captured in a prison that we ourselves create. Y el Señor vino a darnos libertad. And the Lord came to give us freedom.
Dios solo quiere que estés listo God just wants you to be ready. y que podamos comenzar a prepararnos como llenándonos del Espíritu. And we can start preparing by being filled with the Spirit. Ahora, ¿cómo podemos estar llenos del Espíritu? How we can be filled with the Spirit? Qué bueno que preguntan. It's a good idea. Es muy sencillo. It's really easy. Orando, leyendo, sirviendo, siendo fieles al Señor, viviendo en santidad y justicia, creer y confiar en Dios, compartir el amor de Dios al mundo. Praying, reading, serving, being faithful to the Lord, living in holiness and justice, believing and trusting in God. Si se fijan, es una fórmula mágica, es algo que repetimos todos los días. This is something that we repeat every day. Entonces, como leemos aquí, José usó la sabiduría de Dios, transmitió el mensaje y puso en acción el plan que Dios le había dado. God used God's wisdom and put into action the plan God had given. Y José ayudó a Egipto a almacenar comida extra durante los primeros 7 años de abundancia, los años de las vacas gordas, ¿verdad? And Joseph helped Egypt store extra food during the first 7 years of abundance of 5 years. Y como leemos en el versículo 49, José recogió mucho grano como la arena del mar hasta que se dejó de contar. No se podía contar porque era inconmensurable, esto es que no podía ser contado. ¿Cuánto grano había almacenado? And as we read in verse 49, Joseph carried corn and as the sin of the sin, very much until left number, for it was without number. Así que las cosas van muy bien aquí en Egipto. Because it was the things were going very well in Egypt. Y las cosas se estaban poniendo mejor y mejor para José todavía. And things were going very well for Joseph. A lo que nos lleva a nuestra segunda lección de este estudio. Which brings us to our second lesson in this story. Recuerda que siempre Dios te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Remember that God takes you from glory to glory, victory to victory. Yo no sé cómo era tu vida antes de venir a Cristo. I don't know what your life was like before coming to God. Lo que sí te puedo asegurar es que Dios ha sido fiel. But I can make you sure is that God has been faithful. Te puedo asegurar que tu esperanza y tu confianza han crecido. I can assure that your hope and confidence has grown. Te puedo asegurar que tu paz se ha incrementado porque has caminado con Dios. I assure you that your peace you have peace because your hope has been grown. Solo conocerle y creer en su palabra te ha dado esperanza. And just knowing Him as we bring you hope, Te ha dado seguridad. has given you security. Te ha dado gozo. It has given you joy. Es un gozo saber que Dios te ama aún siendo un pecador en proceso de restauración. It's a joy to know that God loves you as a sinner in the process of restoration. Te da esperanza saber que la obra de Dios que Él empezó en ti, Él la va a terminar. It gives you hope that knowing that the work that have become in you will be finished. Sus promesas te dan gozo y que tus promesas te dicen que Él no te va a abandonar y que hay una vida eterna que te espera para estar siempre en su presencia. His promise give you joy and His promises that tell you that He will be not abandoned. Entonces Dios te ha salvado, mis hermanos, del mundo para darte una nueva vida. God have saved you from the world to give you eternal life. Y si te pones a mirar todo lo que ha pasado a través de tu vida, Dios te ha llevado de gloria en gloria, ha mejorado todo. And if you can see all that you are going through in your life, you can see that God has taken you to glory, De bendición en bendición. from blessing to blessing. Y cada día se puede poner aún mucho mejor. And every day it will be better. ¿Vendrán pruebas? ¿Habrá tormentas? Sí, sí las habrá, pero no vas a estar solo. There will be tests, there will be storm, but you will not be alone. Tienes en qué confiar. You have someone to trust. Tienes en qué confiar y la gloria postrera, como dice la palabra de Dios, será mejor que la primera. And the later glory will be better than the former. Porque delante del Dios Altísimo, Because in front of the Most High God, tú como su hijo, you as His son, eres príncipe y sacerdote del Dios de los you cielos. are prince and priest of the God of heaven. Nuestra confianza está en Él. Our trust is in Him. Y todo es por su gracia y su gracia es suficiente para And nosotros. it's only by His grace, and His grace is sufficient. Porque sabemos que Él es fiel y es fiel a su palabra. Because we know He's faithful and He's faithful to His word. Así que te recuerdo unas palabras que el Señor nos dice, mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. As the Lord said
to seek first the kingdom of God and his righteousness, and the rest will become enough. José se mantuvo fiel. Joseph remained faithful. Dios lo salvó de la cárcel y lo puso en un palacio. God saved him from prison and placed him in a palace. Le dio poder, le dio autoridad, le dio descanso. He gave him power, he gave him authority, he gave him Le dio una esposa and a wife, y muchas bendiciones que vienen en camino. and many blessings are coming. Y estoy seguro que igual que a mí, a ti también Dios ha hecho muchas hermosas bendiciones a lo largo de tu vida. And I'm sure like me, God has given you many beautiful blessings to your life. Y aún tiene muchas más cosas hermosas que vienen para ti. And it still has more beautiful things. Lo mejor está por venir. ¿Quién dice amén a eso? The best is yet to come. Bien, iglesia, terminemos nuestro estudio. Leamos juntos, por favor, el versículo 50 al 55. Let's finish reading verses 15 to 55. Dice el versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar de la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él les dijere. Así es como descubrimos cómo termina nuestra historia. So here we find how our story ends. José no solamente es el segundo al mando en Egipto, Joseph is not only second in command in Egypt, sino que también le dio 2 hijos el Señor. but God also blessed with 2 sons. Porque leemos en estos versículos que José tuvo 2 hijos, uno lo llamó Manasés y el otro Efraín. And verses 15 to 52, Joseph had 2 sons, and he called them Manasseh and Ephraim. Y más adelante vamos a ver que de las 12 tribus de Israel descendieron de estos 2 hijos de José. And later we will see that the 2 of the 12 tribes of Israel descended from the son of Joseph. Dato curioso, algo que es muy importante, los nombres que José nombró a sus hijos son muy importantes. But more importantly, that the names that Joseph gave his 2 sons are important, Porque reflejan lo que José había pasado. because they reflect what Joseph had been through. El primogénito, el nombre de Manasés, dice, significa olvidar, o sea, olvidó todo lo que había pasado, todo el trabajo que le había costado. The firstborn, the name Manasseh means forget. Y el nombre del segundo hijo nacido era Efraín, que significa fructífero. Ahora estaba bien bendecido, bien fructífero por todo lo que Dios le había dado. And the second son, Ephraim, means fruitful. Ahora, para que José tuviera la victoria, mis hermanos, la victoria espiritual en su vida y fuera fructífero, primero tenía que seguir adelante. For Joseph to have a spiritual victory in his life and be faithful, he first had to move forward. José tuvo que perdonar y olvidarse del pasado difícil y doloroso que tenía. Joseph has to forgive and forget his difficult and painful past. Y como José hizo eso y estaba listo, pues Dios lo promovió y lo puso en un lugar muy, muy alto. And because Joseph did that and was ready, God promised him. Quiero que leas una vez más el versículo 55, por favor. I want you to read again verse 55. Dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él les dijere. Ahora, no solo Dios confió en José, sino que también el Faraón confió en José. Not only did God trust in Joseph, but Pharaoh also trust in Joseph. Hermanos, Faraón representa el mundo para nosotros. The Pharaoh represented the world to us, Y aún así también Faraón confió en José. but also trust in Joseph. Esto nos lleva a nuestra tercera y última lección. And bring us to our third lesson.
José era digno de confianza. Joseph was trustworthy. Sí, él era digno de confianza. Joseph was trustworthy Con responsabilidad, con poder y riqueza. with responsibility, power, and wealth. Así que todos los países vecinos vinieron y le compraron grano a José. Dijo, ay, allá, arréglense con José. José va a saber lo que tiene que hacer. So all the neighbor countries come to buy grain from Joseph. Y como lo vamos a ver en la semana que viene, uno de estos grupos de visitantes tuvo una gran sorpresa para José. And as we'll see the next week, one of this group of visitors had a big surprise for Joseph. Mis hermanos, al terminar este día quiero que recuerden esto, As we close this today, I want you to remember this. que José estaba en la cárcel cuando Dios lo puso en un palacio. Joseph was in jail when God used him in a palace. Dios lo usó en un palacio, lo puso en ese palacio para usar su vida, para bendecir a otros. God used him and put him in a palace. Cuando Dios le abrió la puerta a José, mis hermanos, José estaba listo porque él se había preparado durante su tiempo cuando era esclavo y era prisionero. When God opened the door for Joseph, he was ready because Joseph had prepared himself as a slave. José se había preparado en el día de las cosas pequeñas, así como leemos aquí. Joseph has prepared himself in the name of a small thing. Y entonces Dios le pudo confiar en él mucho. So God could trust him with much. Tal vez aquí en la tierra no vayamos a ser dueños de un palacio, ¿verdad? Maybe here and there will not be in a palace. Pero la promesa es que aunque la tierra y el mundo, la vida sea difícil, But the promise is that although the hurt and the world life is difficult, y que a veces se sienta como si fuera una cárcel, and it feels like a prison, recuerda que esto es pasajero. remember that this is temporary. La promesa es que después de esta vida o durante esta vida, The promise is that after this life, Dios nos va a poner en un lugar donde Él quiere bendecirnos y prosperarnos. God is going to put it in a place that He's going to prosper. Y la promesa es que hay un reino celestial que nos está esperando. And the promise is that heavenly kingdom is waiting for us. Ahora, por nuestro pecado estábamos separados, estábamos presos en nuestros delitos y pecados, pero por su sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, ahora somos libres. Or because of our sins, we were in prison in our crimes and sin, but because of His sacrifice, we are free. De ser pecadores eternamente condenados, ahora somos libres en Él. For being eternally condemned and sinners, we are not free. Por lo tanto, esta verdad nos alienta a buscar incansablemente, a enfocarnos en el palacio que Dios nos ha preparado. Therefore, this truth encourages us to justly seek and focus on the Y no enfocarnos en lo que está pasando en la cárcel que nos asedia, porque parece a veces que la vida se siente de esa manera. and not focus in the prison that beside us. Así que número uno, para poder salir de nuestra percepción de nuestra realidad y poder caminar en la voluntad del Señor, número uno, debemos de estar llenos del Espíritu. And so for us to get out of reality and walk in the Spirit, we must be filled with the Spirit, Para que los hombres conozcan a Dios. so that men may know God. Mientras nosotros somos fieles al Señor, manteniéndonos en el poder de su fuerza, conectados en Él y en su palabra. As we are faithful to the Lord, staying in the power of His strength, connecting to Him. Y la bendición es, número dos, como miramos en el punto, Dios nos va a llevar de gloria en gloria. And number two, God will take us from glory to glory Y hará de nosotros una mejor versión. and make us a better version. Preparados para la obra que Él ya ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Prepare for the works that God has already prepared before. Y mientras seamos fieles persiguiendo la meta que es Cristo y su voluntad. And while we are faithful in pursuing the goal that is Christ. Número 3, Dios confiará más en nosotros y seremos bendecidos y prosperados. And number three, God will trust more and we will be Libres en Él, libres de la cárcel del pecado y del mundo, libres en su voluntad y en su poder. free from the prison of sin and the power, and free in His will and His power. Así como la historia que estudiamos de José. Just like in the story we studied about Joseph, Miramos que Dios es fiel we see that God is faithful y que Él aún tiene promesas por cumplir para nosotros. and that He still has promised to people.
Y estas promesas, esta esperanza nos ayuda a crecer, nos ayuda a creer en el Señor And that promise, that hope help us to believe and rest in the y a descansar en Él. and rest in Him. Porque así como lo ha cumplido una y otra vez, Because just how He has fulfilled, lo hemos visto a través de su palabra, cómo Él lo ha cumplido una y otra vez. we have saw how He's fulfilled His word. Él va a ser fiel y lo va a volver a hacer. He will be faithful and do it again. Y esas son excelentes noticias para And nosotros. that is new for us. Demos un fuerte aplauso a Dios por su palabra, mis hermanas. Amigos que nos miran a través de la pantalla, le damos las gracias por estar aquí a la altura de este servicio. My friends that are watching to the screen, we thank you for being here. Tengo una pregunta muy importante para ti. I have an important question for you. La pregunta es si tú ya naciste de nuevo. That question is, have you born again? Porque sabes, Dios tiene una maravillosa vida eterna esperando de regalo para ti. God has a eternal life waiting for you. Pero el Señor dice, pues tú tienes que creer, tú tienes que tomarla. But the Lord said you have to believe it, you have to take it. Para tomar esa vida eterna que Dios te está ofreciendo, necesitas hacer dos cosas. Primeramente, arrepentirte de tu pecado y completamente arrepentirte de todo lo que has hecho mal. To take the eternal life that God has for you is repent about your sins. Y número dos es creer en el Evangelio, creer que Jesucristo es tu Señor y Salvador. And number two is believe in the gospel, that believe that Jesus Christ is you. Si tú depositas tu confianza en Él y te arrepientes de tus pecados, el Señor promete perdonarte y darte vida eterna. If you put your trust in Him, He promised you to forgive. Este es un regalo que Él te quiere dar. This is a present that He wants to give you. Pero no, Él no va a forzarte a que lo tomes. But He's not going to force you to take it. Él no va a forzarte en absoluto para que tomes lo que Él tiene para ti. He's not going to force you to take what He has for you. Tienes que hacer solamente esto, arrepentirte y creer en el Evangelio de Jesucristo. You have to do this. Repent and believe in the gospel. Si tú haces esto, el Señor te va a dar vida eterna. If you do this, He promised you to give you eternal life. Así que si quieres tomar esta gran decisión en tu vida, por favor, escribe en los comentarios, yo quiero nacer de nuevo, y nos vamos a poner en contacto contigo. If you want to do this, please send a message or write in the comments. I want to born again. Así que Dios les bendiga. God bless you.